última cultura que vamos a analizar muy brevemente, como todas las que venimos analizando, es los denominados incas, que en realidad es la cultura del Tahuantinsuyo. Ahí tienen los 4 suyos que conformaban este Tahuantinsuyo, por lo tanto Cusco como el ombligo, como el centro de estas 4 regiones, ¿no? Nos interesa en el periodo entre el siglo XV y el siglo XVI. El imperio inca se data entre 1438 y 1533. Se considera la última cultura americana. No es que las otras no sean americanas, sino que luego viene la conquista, ¿no? Pertenece a este horizonte tardío, pertenece a este momento posclásico, es heredero de esta gran tradición artística, cultural que se había desarrollado en toda la región. Pensemos que la gran expansión comienza con Pachacute, el reformador del 1438, aunque, bueno, los incas tenían su propia historia mítica, en la que aluden a que llegaron desde el altiplano al valle de Cusco. Las fuentes arqueológicas indican lo contrario, pero el mito de origen habla justamente de estos 4 hermanos, hijos de Viracocha, creador del mundo, que peregrinaron y se asentaron en Cusco. Fue Manco Cápac, el primer inca, y su hermana será la Colla, ¿no? Sigo en la próxima. Entonces, los incas, que eran los reyes, ¿no? Desde este centro van a extenderse y van a unificarse estas regiones, ¿no? Piensen, ahí veíamos, ¿no? Desde la zona de Ecuador hasta Chile, hasta Argentina, ¿no? Y había una práctica asentada que era el traslado de pueblos, el traslado masivo de los pueblos conquistados hacia otras regiones del imperio. ¿Para qué se hacía esto? Para evitar que esos pueblos se subleven. Entonces, una vez dominados, eran trasladados. Pachacuti y su hijo, el Tupac Inca, fueron los que lograron la mayor extensión del imperio. Comenzaron los problemas internos de sucesión en el reinado de Huayna Cápac y, bueno, sus hijos, dada esta división entre Huáscar y Atahualpa, le vino bien a Pizarro, y Pizarro, con pocos hombres, logra dominar imperio, ¿no? El Inca, es decir, el gobernante, era considerado, este dominio de lo sagrado, decíamos, ¿no? Era considerado hijo divino del sol, esta importancia del sol, y bueno, su hermana, la Colla, era la hermana, y este vínculo para lograr los descendientes y no perder esta fuerza del sol. Era el soberano del Tahuantinsuyo, ¿no? El elemento nuclear de organización eran estos Ayllu o unidades por parentesco, por descendencia común, que tenían un territorio, del que tenían parcelas y que eran cultivadas para el sustento, ¿no? Había una religión oficial, que era la religión del Estado, ¿no? Pero, y eso también le permitió una gran expansión, había una tolerancia con los dioses y los cultos de los conquistados, de manera que no era tan duro. El dios supremo, el dios creador, invisible, eterno, era Viracocha. Ahí lo que observan, bueno, son los muros, estos grandes muros, característicos de la arquitectura incaica,
que se encuentran en lo que es Cusco, que utilizaron sobre las viviendas incaicas. Las viviendas eran de adobe de paja, ¿no? Pero en la zona del poder, diríamos, aparecen estas en los templos, la zona de Coricancha, ¿no? Es decir, si uno revisa toda esta zona de Cusco, van a ver que sobre templos y ruinas y vestigios de la cultura incaica, utilizando, ¿no? Porque es zona sísmica, utilizando el trabajo de la piedra, se van a instalar los templos católicos, ¿no? O los edificios católicos, ¿no? El Cusco era un centro que estaba habitado por los Aylus de la sangre real, diríamos, y bueno, había otra gente que vivía a las afueras, que eran los que les proveían de los servicios, ¿no? Es interesante ver la construcción. Bueno, encontraron muchísimo oro, eso les llamó muchísimo la atención a los conquistadores, pero ahí lo que les invito a que vean es que las piedras estaban encastradas y carecían de mezcla. Y fíjense estos grandes bloques de piedra trabajados, ¿de qué me hablan? Hablan justamente de una gran organización por parte de la cultura. Esta zona, en el norte del Tahuantinsuyo, aparece esta fortaleza. Allí tienen estos restos de la fortaleza de Sacsayhuamán. ¿Cómo lo escribe? Sacsayhuamán, me falta, ahí está mal escrito, cerquita de Cusco, que era un centro militar y político, ¿no? Del Estado inca. Algunos plantean de que tenía una planta específica y asocian con el felino y el halcón, que se remota a la cultura chavín, pero, diríamos, hay que verla dentro de una serie de edificaciones y de la que solo quedan ciertos cimientos nada más, pero sí esta muralla que son murallas de piedras talladas in situ, porque se han encontrado las piedras. La muralla tiene como 3 terrazas, ¿no? Aterrazada en 3 niveles, y hay una armonía que impone como obra defensiva, ¿no? Hay algunos que plantean que este complejo, esta función defensiva de Sacsayhuamán, también pudo haber convivido no solo como complejo militar, sino también como complejo áulico, y sirvió como centro de gobierno, ¿no? En el que las murallas tenían un sentido también simbólico, aparte de funcional, ¿no? Se trataba de este lugar extraordinario donde el sol en la tierra se combinaban, en donde el monarca exhibía el mayor poder, en donde los súbditos legitimaban, en donde el monarca legitimaba su poder, ¿no? Bueno, incluso fue una zona de resistencia frente a la... allí tienen Camino del Inca. Camino del Inca son estos caminos que se desarrollaron para mantener un contacto en todas las regiones, ¿no? Entonces, todo el sector por donde va a tener instalado el Imperio Inca, van a desarrollar estos caminos en donde hoy serían los porteadores, ¿no? Pero lo que cuando íbamos a la escuela primaria nos hablaban de los chasquis, ¿no? Que iban corriendo llevando las noticias de un lado para otro y hacían como carreras de posta y que iban corriendo por estos grandes caminos, que son los caminos incaicos, en territorios dificilísimos, porque son territorios de montaña, ¿no? Caminos terribles, ¿no?
y llegaban a este centro, a este ombligo de mundo, que era imágenes de ese camino del Inca que nos permite trasladarnos hasta lo que va a ser Machu Picchu, una de las últimas ciudadelas, uno de los últimos hallazgos de la cultura. Y les voy a dejar algo sobre, porque se cumplieron años hace poco. Pero bueno, las distintas, Pisac, otra ciudad, pero diríamos, pensar en el desarrollo del urbanismo, ¿no? Pensar, bueno, esto que decíamos de estas cultivos en terraza. En Machu Picchu se descubrió que era una especie como plantean como una especie yo digo del INTA, en donde iban analizando, iban estudiando, un laboratorio, iban estudiando cómo funcionaban los cultivos con diferencias de altura. Entonces, cada uno de estas secciones, de estos pisos de terraza, tenía una diferencia que estaba documentada, y entonces se sabía qué cultivos y qué requería ese cultivo, ¿no?, a determinada altura. Impresionante, ¿no? Sí, hay muchas teorías de la función que tuvo Machu Picchu, ¿no? Y por el otro lado, haber estado encerrada en medio de un ambiente selvático, permitió también que se mantuviera y que no se destruyera, ¿no? Y se observan que convivían talleres, viviendas, santuarios. Para algunos también eran lugares en donde iban los jóvenes, podríamos decir, de esta aristocracia, de estos grupos dominantes, a instruirse, a aprender, zonas de observación también, ¿no? Era como una ciudad científica, cultural, de formación, ¿no? Y estaba vinculada bueno, esa imagen de la derecha es Huayna Picchu, dentro de lo que es Machu Picchu, ¿no? Les voy a pedir sí o sí que la hagan para la semana que viene para poder charlar con Gustavo, es esta lectura sobre el quipu, ¿no? Porque hay una resignificación en la obra de un artista platense contemporáneo de este contar historias, de este modo de documentar, de este modo a partir del quipu, ¿no? Esta idea, ¿qué eran los quipus? ¿Para qué servían? ¿Qué funciones tenían socialmente? Y bueno, y después, ¿qué resignificación hace Gustavo, que viene del grabado y que recupera saberes, ¿no?, saberes invisibilizados por muchos años, y que tienen que ver con una posición decolonial que asume él en sus obras, a mi entender, por lo poquito que yo podría comentarles. Y luego, bueno, ahí tienen algo de cerámica y sobre escultura que les dejé con el texto de Paternoster. Pero para que no se compliquen mucho, si quieren, porque es como que me parece mucha lectura, sí, tratemos de tener la lectura de Hurton y de Gallardo, con esas dos. Y Paternoster son poquitas hojas, por ahí se enganchan y pueden, si hacen tiempo, si no, lo seguimos. Si no le queda la semana que viene, otra semana más. Lean Hurton, no se enrosquen, lean Hurton y los otros dos los vamos leyendo de a poco. Bueno, acá tienen el uso de cerámica, de la orfebrería, que hemos dicho que tomaban los artesanos chinú en especial, la importancia del Inti Raymi, que se sigue celebrando y que en nuestra región se celebra, ¿no? Muy vinculado a las comunidades bolivianas,
que residen en nuestra zona y que han traído cultivos a la región, a esta región tan alejada, han traído cultivos, han traído otras maneras de comprender la propiedad de la tierra, el trabajo en la tierra. No sé si han tenido contacto, pero hay toda una propuesta de las economías familiares, economías lamitas, esto es juntarse a cosechar, juntarse, ¿no? Esta idea de lo comunitario frente a una concepción de tierra ligada al capitalismo y al liberalismo de propiedad privada, individual, ¿no? El trabajo de campo, del campo ligado a nuestros pueblos originarios es un trabajo comunitario y que tiene mucho que ver también con otras culturas que hoy serían europeas, pero bueno, la celebración de la cosecha, el acompañarse en el día de la cosecha, tiene que ver con estas otras maneras de comprender el campo, distinto a estos enclaves que no solamente hacen daño a la tierra, sino y dejan tierras totalmente inhabilitadas para continuar el cultivo, en el caso de la soja, las economías, ¿no? que van en una depredación del suelo, sino también en una bueno, el uso de agroquímicos y la explotación de la mano de obra.